bienvenidos a un episodio más de La Fibro a las Barras y tengo una invitada que me recomendaron súper bien. Vane me dijo, o sea, Ali tiene que venir aquí sí o sí, así que bienvenida Alicia. Muchas gracias. Gracias a ti. Por esta colaboración, por asistir, por ser esta invitación a ser tribu, a ser comunidad. Alicia la conozco hace nada, minutos, sí, ¿verdad? Unos minutitos. Y quiero empezar con una pregunta que es muy potente, es muy poderosa, nos hace aterrizar un poco y que a mí en el momento que me la hicieron me quedé así como un poco descolocada, que ahora me la hago día a día. Y vamos a ir conociéndote y empezamos por ¿quién es Alicia? Bueno, pues esto es la palabra que mejor me define, creo que es la supervivencia. Soy una mujer que he luchado desde pequeña con una serie de circunstancias que no las he buscado yo, sino que me han sido ajenas porque ha sido cuestión de enfermedades, en las que llevo luchando toda la vida, pero eso no me ha impedido hacer siempre un poquito lo que he deseado y lo que quiero. Yo me dedico al arte. Di que en este momento y desde que estudié la carrera de Bellas Artes a lo que me he dedicado más es a la pintura, pero en realidad me gusta todo. En el arte me gusta todo, he probado con la música, he probado con la danza y todo esto te quiero decir que pese a mi circunstancia, ¿no?, de enfermedad, ya te digo que nunca me he cortado para ello. ¿Qué pasa? Que esa enfermedad va avanzando y me va minando cosas. Y sobre todo minando cualidades que son importantes para mi desarrollo como artista y como persona, porque son incapacidades que me van surgiendo. Pero como yo siempre pienso que es por algo, las cosas son por algo y no pasa todo, no pasan las cosas aleatoriamente. Si a mí me ha tocado una circunstancia es porque yo debo luchar, porque yo si quiero conseguir mis sueños, yo tengo que luchar por ellos, tengo que visualizarlos y me da igual los problemas, los obstáculos, todo eso se puede superar y sobre todo hoy que la medicina, gracias a Dios, está muy avanzada y gracias a eso se ha podido corregir muchas cosas de las que me han pasado. Te acabo de decir que me dedico al arte, soy pintora, también soy gestora de arte, me gusta trabajar con otros artistas en proyectos culturales, ayudarles y guiarles. He tenido durante muchos años aquí en Asturias una galería de arte contemporáneo, que es un trabajo el cual a mí me encantaba, por eso, por la conexión con las personas, con las obras, con el público y sobre todo hay una cosa que me gusta mucho, que es que la gente se acerque al arte y no lo vea como una cosa elitista, sino que vea que se puede participar, que lo único que tienes que hacer es sentir. Y me encanta enseñar a la gente a sentir, a que vean lo que tienen que sentir, porque creo que en la vida es muy importante, hay muchos accesorios, pero lo importante es lo que sientes, cómo te encuentras tú, esa es mi ley de vida, y cuanto mejor, más satisfactorio estés, más sientas, más vivas, eso es nuestra misión. Claro, creo que es eso. Y ya te digo, y obstáculos puede haber todos. Yo en mi caso, por ejemplo, te cuento, yo soy una persona que dedicándome a lo que me dedico, a dar clases de pintura, de dibujo, a hacer mi propia obra, pues ¿qué ha pasado? Que en cierto determinado momento yo me quedé ciega. Y tú dices, ¿y cómo estás aquí? Bueno, porque tuve la suerte de encontrarme una infraestructura en la que yo me pude operar. Cosas que hoy en día en España todavía no se hacen, yo me las pude hacer. Entonces soy una afortunada. Recientemente también he tenido otro problema, soy una trasplantada de riñón. He sufrido durante tiempo diálisis, ahora estoy trasplantada hace un año y lo único que te digo, una circunstancia, yo el día que fui al trasplante, yo iba convencida de que iba a salir bien. Yo no pensé en ningún momento que había ningún riesgo. Luego me he enterado que sí lo sabía, pero me da igual, no lo quise ni saber. Sí. Yo sabía que tenía que estar aquí, que yo no me podía ir así, como inacabado. Claro. Unas etapas de mi vida que tengo inacabadas, pero inacabadas porque quiero hacer más, porque realmente alguien en mi situación hubiera dicho, no, Alicia, ya has hecho mucho, ya has hecho esto, claro, lo otro, he tenido un hijo, formo familia, pero no, o sea, mi vida profesional es bastante exitosa, entonces tú dices, bueno, ya estás, he viajado por todo el mundo,
pues también dices, bueno, pues esta mujer, ¿qué va a seguir haciendo? Pues yo quiero estar ahí, a pie de cañón, vivir la vida, explotarla al máximo. Eso es mi ley. Y nada es más. súper importante, y Sí. esta invitación es maravillosa porque lo que tú dices, muchas personas quizás en muchas situaciones de la vida, con muchas circunstancias, con temas de salud, es como, vale, o sea, me quedo aquí. Sí. Y como tú das ese paso a yo quiero más de la vida y aquí es donde quiero estar. Exacto. Hay una vida, un universo, un Dios, lo que tú creas te va a sostener. Exactamente, si es que además no es que tienes que decir, bueno, es que tienes que ser una persona que crea en Dios y esperar no sé qué, no. Esto va todo de energías, Sí. va todo de energías. Te cuenta de que somos parte del universo y no es por nada, pero formamos parte de ese universo y eso es infinito. Sí. Entonces, lo que es finito es el tiempo que estamos aquí, pero realmente, si lo piensas un poco, somos una cosa muy pequeñita en un universo muy grande. Entonces, ¿por qué te vas a quedar ahí? Sigue haciendo cosas, vive, que lo importante es vivirlo y pasarlo, y con todo eso te llevas, vale, experiencias, sí, yo puedo contarte muchísimas cosas porque tengo experiencias de todo tipo y a todos los niveles, profesionales, a nivel más humano, lo que tú quieras, pero realmente yo lo único que te puedo decir en este momento es que soy una mujer feliz, que para mí esto ha sido el trasplante de pasar a pensar que ya me iba y me conformaba perfectamente, porque ya te digo, yo estoy satisfecha de mi vida, pero a mí esto me ha supuesto un renacer. Entonces yo estoy ahora viviendo como, no me dice mucha gente, una segunda oportunidad, no, porque yo ya he tenido una vida muy intensa y para mí es una continuación de esa vida intensa. No es que ahora voy a hacer otra cosa, yo sigo haciendo lo mismo pero con más intensidad, con más ganas y abierta a todo tipo de cosas en la vida, todo tipo de riesgos. Para eso no he sido nunca una mujer apegada a mis cosas, como se apega mucha gente, o con miras pequeñas. Yo siempre tengo miras bastante amplias y también siempre me gusta ser generosa, porque creo que hay que ser generoso en la vida y eso también cuenta mucho. Sí, claro. La generosidad es muy importante con los demás, dar lo que tienes, dar tus conocimientos, dar lo que puedas dar, o sea, me da igual lo que sea, pero hay que tener generosidad con el resto y que sigan ahí y que disfruten, y que si tú les puedes aportar, pues apórtales, porque es muy importante, y no pensar, ay, no le voy a contar, porque esto me pasa a nivel de alumnos, ¿no? Hay mucha gente que viene a mis clases y me dice, ay, dice, claro, dice, es que yo voy a otros sitios y a mí no me cuentan todo esto, siempre se dejan algo en el tintero. Digo, si es una tontería. Digo, aquí lo importante, digo, es contártelo todo, que tú con eso te manejas y sepas luego qué hacer. Claro, eso es súper importante porque eres esa invitación, o sea, no me quedo con nada, porque lo recibo todo, estoy siendo sostenida, entonces no tengo por qué guardarme nada. Exactamente. Y yo creo que es la invitación más real y más natural, porque la naturaleza vive así, o sea, nos da un todo en su esencia pura, siendo caos, siendo calma, y son como la vida en realidad es. Y lo que tú dices, o sea, compartir esa sabiduría que tienes, compartirla a tu manera, siendo una invitación, aunque haya estado aquí, pero yo misma me he dado ese empuje para volver otra vez a subir, es importante. Es muy, muy importante, es lo que te digo, que no puedes, ya te digo, yo por eso te decía al principio de la conversación, ¿cómo te defines? Soy una superviviente, pero contenta. ¿Sabes? No soy una superviviente, que hay gente que dice, ay, es que en este mundo yo estoy aquí, ya no puedo hacer más. A mí eso no me vale. Siempre tienes algo que hacer, algo que aportar. Siempre va a haber otra persona al otro lado que te va a agradecer que tú estés y que tú hagas o no hagas o simplemente estés. Entonces eso es muy importante. Yo creo que esa es la función, que no vivimos solos. No vivimos solos, vivimos rodeados de gente que se puede acercar o no acercar. Pero el que se acerca y quiere compartir contigo, pues dale todo lo que puedas, porque yo creo que ahí se basa la felicidad, ¿no? Claro, son totalmente. Esos pequeños momentos que vas aquí, allí. De ser feliz es como muy relativo, ¿no? Pienso que son como pequeños trocitos, ¿no? Que van formando parte de tu vida, pero decir es que yo soy feliz, pues no.
sea, yo he sido feliz en ciertos momentos, en otros eres menos y en otros casi nada. Entonces, aquí lo que hay que tratar es de tener casi siempre más momentos pequeñitos de felicidad que una felicidad que dices, guau, eso sí un poco irreal, la verdad. Pero bueno. Pero tu vida la has elegido y Sí. la has elegido vivir y esa es la gran diferencia. Exacto. ¿Desde cuándo pintas? ¿Siempre has pintado? ¿Siempre te has Pues dedicado mira, te al cuento, arte? es una historia muy curiosa. Ya te digo que yo vengo de una familia donde en realidad todos se han sentido como muy cercanos a la cultura. Me da igual en la modalidad, en teatro, en canto, de ópera, en literatura. Siempre han sido unas personas que estaban, yo me he criado en ese ambiente. Entonces, desde pequeña, desde los 7 años, pues ya empecé a ir a clases de pintura. Entonces empecé a ir a una academia, en cuya academia había un profesor que se fijó en mí ya desde pequeña, dijo, esta niña dice, parece que promete. Entonces estuve con él un montón de años, luego pasó a darme clases particulares, estuve trabajando con él en el estudio. ¿Y qué pasa? Que cuando llegas a una edad ya donde tienes que decidir tu vida profesional, pues ¿qué pasa? Que ahí fue donde tuve un pequeño percance con mi familia, porque todo esto del arte les parecía que estaba muy bien por demás, pero que en verdad no era una profesión como se venía al uso. Entonces yo había probado también otras cosas, porque yo había probado estudiar canto, estudié música, estudié varios años canto, estuve en una escuela de danza. O sea, yo iba probando un poco todo, pero al final me quedé con la pintura porque era donde yo me sentía como cómoda. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el momento y mi familia me dice que no, que me ponga a estudiar otra cosa que tenga más por venir. Sí. Entonces, lógicamente, pues me fui a la facultad y entonces elegí una carrera de ciencias porque siempre las matemáticas, la química se me ha dado muy bien. Entonces, bueno, pues estudié farmacia. Estudié farmacia, hice prácticas de farmacia, pero acabé esa carrera. Pero cuando llevaba 2 años en esa carrera, conocí a mi primer marido, me casé y gracias a Dios tuve una independencia de mis padres, con lo que yo me puse a estudiar Bellas Artes. Ay. Y entonces estudié por mi cuenta y acabé las 2 carreras. Pero la de farmacia, nada más que hice unas prácticas y poco más. Entonces me he dedicado siempre a todo lo que tiene que ver con el arte. Me da igual que sea exposiciones, que sea dar clase, que sea gestionar, que sea escribir, porque hasta he dirigido revistas de arte. Entonces soy una persona como muy polifacética dentro de este mundo, que no, a no ser que tú te dediques a sacar una oposición y dar clases en un instituto, en un colegio, es difícil vivir del arte, es complicado y sobre todo si haces arte contemporáneo. Pero yo por eso he procurado siempre estar en todos los campos. He estado en la parte de los artistas, en la parte contraria, que es el galerismo, en la gestión de arte, de mi propia carrera, de la carrera de otros. Entonces, bueno, ahí me he labrado pues algo que tú dices, bueno, casi 24 horas viviendo con el arte. Wow. 24 horas. Muchísimas cosas. Sí, y luego actualmente sigo dando clase de pintura y de dibujo y hago mi propia obra y luego estoy participando en una asociación cultural, que es la Asociación Sagar, en la que soy vicepresidenta con mi compañera Vanessa García, que ella es la presidenta, y intentamos que la cultura llegue a todos. Entonces yo en esta asociación me dedico más al tema de pintura, a las visitas culturales. Posiblemente, pues no sé si has oído, que por ejemplo este fin de semana fuimos a Avilés y vimos una exposición de fotografía. Entonces yo soy la que da las charlas sobre las exposiciones. Y es por lo que te decía antes, porque me gusta que la gente... Yo he visto que muchas veces van a museos y yo tengo una galería y veo cómo entran en la galería, lo miran así un poco, se fijan tal, y la mayoría de la gente pues no sabe dónde mirar, claro, sobre todo si es arte contemporáneo, no sabe dónde fijarse. Entonces a mí me gusta guiarles y hago visitas a museos, entonces ahí es donde explico. Casualmente estuvimos con los amigos del museo y no solo hicimos una colaboración, sino que me pidieron por favor que fuera 2 o 3 veces más a explicarles cosas porque estaban completamente emocionados, porque la visión de un artista no es la misma que la de un guía o un historiador, pero como yo tengo esa otra vertiente docente, que es lo que
también porque hay artistas que no saben explicar con palabras, porque nuestro lenguaje no son las palabras, es más bien pues la obra que haces, ahí es donde te expresas, ahí es donde cuentas, donde relatas las cosas, ¿no? Entonces es difícil también encontrarse un artista que sepa un poco hacer entender con palabras obras incluso de otros artistas, pero mi visión como artista no tiene nada que ver con una historiadora del arte. Entonces por eso le gusta tanto a la gente y sobre todo porque también lo hago de una manera muy docente, explicándoles lo que tienen que mirar, lo que tienen que fijarse, por qué se hizo esto, por qué está este artista aquí, por qué se hace esta exposición, por qué la iluminación es así, dónde está la luz, cosas técnicas, pero a la vez para que ellos sientan qué les remueve, qué les sugiere. Casualmente fuimos a una exposición, te voy a contar una anécdota, que era un cuadro grande de Juan Barjola, que es un artista que no era asturiano, pero donó toda su obra aquí a un museo, que es el Museo Barjola, y resulta que tiene una obra en la parte de arriba que es enorme, ¿no? Que son un montón de figuras. Y la gente suele ir a esa exposición y no se fija. Entonces yo ahí les hice un juego. Le dije, bueno, ahora ya que estáis todos aquí, que el cuadro era enorme, digo, las figuras eran como de un tamaño así, digo, a ver, ¿con quién os identificáis de todo el cuadro? Ay, lo pasaron, mira, emocionados, ay, pues yo soy no sé quién, ay, pues yo creo que tal, ay, no, yo que llevo tal, porque a mí entonces les veías como no se fijaban en el dibujo físico, sino en lo que significaba. Y ahí me di cuenta, yo dije, Ali, digo, qué bien lo haces, digo, porque han empezado a sentirlo. Claro. Ya no solamente es la imagen, sino que ya estaban viendo el relato de esa imagen, que es lo importante, porque el arte contemporáneo juega con eso, no es la contemplación, es el relato que cuenta, y ese relato a ti te puede llegar de una manera, porque yo como artista lo cuento, pero a ti te puede llegar, pero tú no sabes mi vida, no sabes mis circunstancias, a ti te va a llegar otra cosa, y mientras yo te toque a ti en el corazón, en el sentimiento, eso sí que es un cuadro, y eso sí que es una obra digna. Lo puedes ver diferente, esa magia, ¿no? Conectar con esa persona que eligió hacer ese arte que realmente hay ahí, y con esa información, ¿no? Porque es que vivimos en un piloto automático. Totalmente. Y lo que dices es verdad, es entrar a estos sitios, es como... Sí, que lo quieren ver todo, todas fotos con el móvil, tin, y no saben lo que vieron. Entonces tú fíjate que yo pienso, y vamos, esto ya no, esta cita no es mía, ¿no? Pero el arte está justo ahí, en la relación que existe entre la obra y tú, ese espacio. En ese espacio está lo que es arte. Es decir, lo que hay entre ese espacio, entre esa obra y lo que tú sientes, eso es lo que es verdaderamente arte. Cuando una obra te hace a ti sentir algo, me da igual, emoción, odio, puede ser, repulsión, puede ser, amor, cualquier tipo de emoción, cualquier sentimiento que te produce, eso es lo importante. Por eso digo yo que hay que pensar en el arte como eso, como ese espacio, porque ya el arte figurativo, como pues también nos gusta a todos, porque tú ves una imagen, la interpretas perfectamente, pero es esa imagen, pues pensar que te da más alegría, menos alegría, pero el arte contemporáneo yo comprendo que la gente se corta mucho porque no sabes hasta qué punto realmente lo que estás viendo es lo que es o te están contando una película. Claro, es que no sabes, porque yo veo que la gente se queda, yo por ejemplo, yo lo que hago es expresionismo abstracto y hago abstracción. Hago una abstracción, depende. Yo llevo un discurso de obra desde hace muchos años y entonces mi obra va variando. Porque según ese discurso, pues yo voy utilizando diferentes elementos. De tan pronto te utilizo lo que es un lienzo, como te puedo utilizar una instalación, un objeto, para contar ese discurso. Entonces, pues yo creo que hay gente que piensa, bueno, esta mujer, porque luego me ven en clase, por ejemplo, dando clases de dibujo clásico y la gente no le entra en la cabeza cómo luego puede ir a no sé dónde y ver una obra mía que dicen, bueno, pues sí, o sea, nos lo creemos, ¿vale? Pero esta mujer, con lo bien que podía hacer, pues a lo mejor es que a mí eso ya no me interesa. A mí me interesa a lo mejor ver cómo funciona ese objeto que puede estar dentro de mi relato. Y ya ese objeto deja de ser ese objeto, es otra cosa. Ya no significa ese objeto. A lo mejor este micrófono
aquí es un micrófono, pero tú en el momento que este micrófono deja de ser el micrófono para convertirse en otra cosa, wow. Eso es lo interesante del árbol. Y por eso hay que pensar que yo, por ejemplo, en la obra, pues ya te digo, puedes ver que tan pronto tú utilizas un formato como tú utilizas otro. Tan pronto tú utilizas una técnica de pintura como una técnica de dibujo, como una escultura. Pero pues todo tiene el mismo relato, wow. La misma historia. Sí. Incluso voy avanzando en ese discurso. Empecé con un discurso y ese discurso va avanzando. A mí me llama mucho la atención que yo siempre he hecho abstracción expresionista, ¿no? Pero siempre he tenido un hilo conductor. Y ese hilo conductor siempre ha sido un poco en contemplación al mundo que me rodea y observar qué pasa, ¿no? He pasado de obras en las que todo era muy caótico, he pasado a ese caos ir cerrándolo en líneas dentro de un mismo discurso. Sí. Esas líneas ir cogiendo cuerpo, convirtiéndose en algo más que líneas, en tuberías, en masa, en volumen, en un concepto que yo tengo de las tuberías que es como la vida, ¿no? Que pasa todo por ahí. Las tuberías que vemos pueden ser cables, que pasa luz, sí. Puede ser aguas, puede ser lo que quieras, puede ser electrones, los ordenadores, datos, sí. Me da igual. Pero es un concepto en el que yo llevo trabajando muchos años que para mí significa un poco el paso de la vida. Entonces ahora, por ejemplo, estoy despojando esas tuberías de lo que es la masa y convirtiéndola en vectores. Y de eso va esto, la obra. Entonces los vectores típicos pueden convertirse a geometría plana, a geometría blanda, a luz. Entonces de eso va mi obra. Entonces yo te estoy contando un poco cómo eso que veo como la vida, que sí. Es el trasiego que pasa por esa tubería, que es por donde pasan cosas, donde la última exposición concretamente pues era todos unos cuadros de gran formato en el que yo pintaba esas tuberías a modo de líneas y había unas manos sujetando, indicando las posibles posturas de las tuberías. Y la gente me decía, bueno, pero esto tiene que ver con el lenguaje de signos. Y decía, no, aunque tú veas la mano allí perfectamente dibujada, agarrando una tubería, indicando el movimiento hacia un lado, hacia otro, para mí eran como acciones, ¿no? Acciones que hace el ser humano sí. Para dirigir un poco la vida, para enderezarla o para retorcerla más. Eso significaban las manos. Y utilicé las manos, ¿por qué? Dices, bueno, de repente se pone a pintar manos. No, o sea, las manos para mí es un poco como la expresión, un lenguaje del cerebro que no es la voz, pero dice mucho, tú lo sabes, y además tú sí. Dedicándote al tema que te dedicas, de energético y holístico, sí. Pues sabes que hay muchos mantras en cuanto a las manos. Entonces, sí. El cerebro habla con las manos. Sí, totalmente. Y entonces trabajé sobre esa idea. Y eso era un poco, pues, el trabajo que estuve haciendo hace 4 años. Ahora mira dónde estoy. Ahora estoy en una abstracción de quitar toda esa masa. Las manos fuera, la masa que tiene las tuberías, no. Ahora se me están convirtiendo en líneas, despojándose de esa masa totalmente para que queden, ¿qué? En vectores. En vectores. Los vectores es más abstracto. Entonces ahí interviene un poco la geometría, la luz. Y estoy preparando varios proyectos de estos. Tengo 2 proyectos principalmente y luego una serie de cuadros que sigo haciendo porque la obra pictórica, pues a la hora de que se entienda todo esto, pues ayuda mucho. Estos son cuadros de gran formato, de abstracción geométrica, para ver cómo paso de una cosa a otra, de la tubería a las líneas que estoy pasando. Y eso es mi vida y así estoy de feliz. ¡Qué genial! Con todo pues esto. Me encanta porque ya has entendido, es ¿verdad? un mismo idioma, o sea, sí. Es energía y tu visión periférica, o sea, es demasiado amplia al estado natural y es, o sea, el ser humano en su realidad total. Total. O sea, puedo en esas y cuánto me puedo permitir y siendo esta invitación, o sea, a mí me encanta porque te sales de la matriz, de lo que tiene que ser o de lo que se tiene que mostrar y es súper maravilloso porque a mí me encanta ver documentales y a veces encontrarte con obras que tú dices, pero bueno, o sea, ¿quién se le puede imaginar? Entonces mira cuánto tiene el ser humano, o sea, cuánta capacidad exactamente tiene el ser humano para crear y cuánta información hay en lo que crea.
cuando realmente lo ves con los ojos, digo yo con los ojos del alma, porque cuando lo ves así como muy normal, lo que hablábamos ahorita es como pasar, esto no me dice, pero cuando realmente te permites recibir esa información, esa energía, porque todo es energía, pues quizás logres entender, no todo, pero sí algo de lo que... y identificarte. Eso. Y en el momento que tú te identificas con esa obra, eso es lo que yo creo que debería de sentir el que va de coleccionista o el que le gusta un cuadro. Eso es lo que quisiera yo que sintieran, ¿sabes? Es muy importante porque hasta que no se siente eso, tú no puedes apreciar. Y por eso luego hay mucho equívoco, con lo que te decía, con el arte, muchísimo equívoco, de que, mira, me hace gracia porque hace poco en la asociación hicimos, con los alumnos de pintura, hicimos, Vanessa y yo, un taller de arte abstracto. Entonces el taller consistía en enseñarles diferentes técnicas. ¿Qué pasó? Pues que tú les enseñas todas las técnicas, pero la gente, vale, lo puedo hacer mejor, peor, porque es técnica. Pero eso se tiene que aplicar a algo. Eso tienes que tener una idea detrás, hacer algo. Al final, deducción. ¿Qué pasó con los alumnos, que son alumnos avanzados? No creas que era gente que empezaba ayer. Son alumnos avanzados de figuración y ya te digo, de mis clases, de clásico y tal. ¿Y qué pasó? Que salieron todos diciendo lo siguiente: desde luego esto de la abstracción es dificilísimo. No, es que esto hay que saber muchísimo. Y en verdad las técnicas las aprendieron. Pero lo que realmente significa eso, esa abstracción, no. Ahí es donde digo yo que empieza el relato y empieza cada uno a tener que soltar todo eso que llevas dentro. Entonces, claro, partiendo de que si tú no te has mirado dentro, tú no te has visto, tú no sabes lo que hay dentro de ti, es difícil que tú lo plasmes. Yo puedo saber mucha técnica, pero a lo mejor estoy vacía por dentro. Entonces, seguramente no te va a salir nada. Pero si tú te conoces, sabes lo que quieres y tienes las cosas claras, pues posiblemente tu obra tenga un valor. Que la técnica a lo mejor no es buena, no pasa nada. Eso sí se mejora, pero lo que no se mejora es el sentimiento. Pero entonces, hoy en día nos encontramos los dos aspectos. El que tiene muchísima técnica y no tiene el sentimiento. Eso. Y al revés, el que tiene mucho y no tiene técnica. Entonces, cuando juntamos las dos cosas, ¿qué pasa? Que nos encontramos a un grande, ¿no? Claro. Pienso yo. Sí, totalmente. Y por eso hay algunos artistas que sobresalen y otros no. También el mundo del arte es muy complicado. O sea, hay muchos intereses. Hoy en día está moviendo como un activo, como un valor activo. Entonces tampoco debemos de fiarnos. Por eso yo muchas veces digo, casi es mejor que es lo que te gusta a ti. Tú no te fijes si vas a invertir y lo quieres considerar como un activo de mercado, me parece muy bien, ¿no? Que estés, pero realmente tú te tienes que presentar ante una obra en un museo, tienes que despojarte un poco de todo y ver qué te sugiere, ¿sabes? Presentarte como un niño y mirar aquello. Y entonces cuando ves aquello, que es lo que hacemos los artistas, que nos despojamos de todo y además nos queda nuestro relato para contar, porque los artistas lo que hacemos es que nos metemos a trabajar en lo nuestro y yo me olvido del mundo, me olvido de quién soy, yo estoy en ello, y además, mira, me ha pasado hoy, porque como estoy con todo esto en la cabeza, ella, pobrecita, me había citado antes, y yo he llegado media hora más tarde y diciendo, perdóname, pero es que encima si no la apunto en el móvil, a mí, pues claro, yo me pongo a lo mío y es que me voy a otro mundo. Sí, pero bueno, suele pasar. Y qué bonito que lo dices de el arte, claro, es convertirse en ese niño que mira sin juicio, sin, vacío. En esa de encontrarle pues el defecto, sino que va fluyendo poco a poco. Y así debes de mirar, no solamente cuando vas a pintar, sino cuando vas a mirar un cuadro y cuando andas un poco por la vida. Sí, totalmente. Y no confundirte con falsas alarmas, cosas así, saber que lo hay, porque no todo el mundo es bueno, pero yo creo que hoy en el mundo hay mucha maldad, ¿sabes? Ya a priori, ya la gente va con muchos prejuicios, ¿no? Sí. Que si tú tal, que si no sé qué, esta me parece que viene de tal, la otra no sé qué. Pues no,
O sea, esto de que te van contando y te van poniendo una etiqueta y entonces llegas a un sitio y entonces ya eres la de la etiqueta, no te da noción a nada, eso es lo peor que tenemos hoy en día. Sabes que etiquetamos mucho, luego a la gente es muy banal. Yo creo que falta profundidad, por supuesto. Falta mucho que nos retiremos en casa, nos pongamos a leer un poco y nos dejemos de tantas redes sociales que en verdad es un marketing puro y duro. O sea, lo que te están vendiendo humo en el fondo. Que hay cosas que sí, que son verdaderas, pero hay muchas cosas que no. Y la juventud está un poco hoy perdida. Perdida. Sí, porque está en lo superficial y no está en el interior. Exactamente. Y realmente yo la invitación que hago a las personas es puntos de referencia. O sea, engánchate a los puntos de referencia. Claro. Sí que es cierto que el modernismo, la tecnología, pues nos ha hecho avanzar un paso, pero hay muchas personas que no han avanzado y se han quedado en él. Es que falta educación. Sí, totalmente. Pero para muchas cosas, ¿sabes? Porque estamos en un sistema que va todo tan rápido y yo creo que los valores ya, pues no. Pues parece que no. Aquí los valores han cambiado mucho, entonces ya no dan importancia a una cosa, a otra. Yo a veces pienso, digo, es que yo no es que sea antigua, digo, es que a mí esto me parece que no me merece la pena, ¿sabes? Claro. Porque yo también he sido joven, pero yo soy de la generación esta que vivió los 80, la movida, y te quiero decir que nuestros valores, que estábamos todo el día en rebeldía, pero los teníamos, no es como ahora. O sea, nosotros dices la famosa movida de los 80, pero te contaré. Yo aparecí en España porque yo estaba en Inglaterra estudiando. Sí, porque yo fui una niña un poco rebelde. Entonces estuve en Inglaterra justo pues 3 años, ¿no? Y entonces justo cuando hice COU, como estaba yo ahí, pues yo estuve 3 años en Inglaterra y me vine a hacer COU a España, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo venía de la movida de Inglaterra, ¿no? Entonces llegué aquí y estaba incipiente. Entonces recuerdo que me bajé del avión, me vio mi madre, según bajé, porque mi madre era una persona muy conservadora. Y entonces, según me vio bajar del avión, que yo me había teñido el pelo y una serie de cosas, que es digna de ver la foto, ¿no? Porque es una foto que tengo guardada porque la gente que me ha conocido sí sabe que era así. Entonces mi madre lo primero que hizo, porque además venía de veraneo a Asturias, yo vivía en Madrid, venía de veraneo a Asturias porque mi familia es de aquí, y me bajé del avión aquí, en el aeropuerto de Ranón, y mi madre se moría de vergüenza, decía, pero hija, ¿cómo vienes así? Mañana mismo a la peluquería. Y en efecto me llevó a la peluquería, me cortó el pelo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero entonces me hace gracia porque éramos como, no sé, de otra manera, que es la juventud, y no éramos por la música, ¿no? Sino que era todo como una idea, ¿no? Sí. Una idea de forma de vivir, de protesta ante la situación, pero una protesta bien, a través del arte, a través de la literatura, diferente. A través de un movimiento que estaba surgiendo. Pero ahora yo creo que los jóvenes no quieren complicarse, ¿sabes lo que te quiero decir? Se ha perdido un poco la información, aparte también que quizás hay cierta información que sí y hay otra que como que no les compete mucho que... No, es lo que te digo, es un poco que las redes sociales, lo que te decía, que están formando, son una matriz de influencia. Ya. Es un foco ahí donde están influyendo sobre la sociedad y todo esto es premeditado. Sí. Entonces también hay que saber un poco por dónde vamos, ¿no? O sea, me parece genial porque yo las redes sociales también las utilizo como todo el mundo, por supuesto. Y porque dan pie, por ejemplo, aquí esto que nos hemos conocido. Claro, sí, lo podemos es fenomenal. Compartir. Y además nos va a ver mucha gente, o sea que es fenomenal. Pero que hay que tener un poco también de no quedarte atrás del otro mundo, porque en el mundo no virtual también pasan muchas cosas y ahí es muy interesante también estar. Sí, porque se han perdido muchas cosas, lo que tú dices, se han perdido y nos estamos perdiendo de y además cosas. Con la pandemia yo creo que nos dieron como el punto de salida más, porque fue a partir de la pandemia cuando esto se ha proliferado muchísimo, pero es que fue hecho con calzador. Sí. O sea, eso nos facilitó que nos metimos todos a las redes sociales. Yo me acuerdo que en la pandemia yo hasta me puse a estudiar chino.
O sea, imagínate, o sea, yo en la universidad allí de Beijing, que había unos cursos a distancia, la verdad es que hice primero durante la pandemia, pero bueno, porque a mí siempre me ha llamado mucho el tema oriental. Sí. Y de hecho yo doy clases de pintura sumie. No sé si sabes lo que es. No, Ali, a ver, cuéntame algo que no hagas, por favor, porque no sé si me alcanzan los dedos. Pero es que la gente que me conoce, es verdad, lo sabe todo, pero a lo mejor parece. Pues es pintura sobre papel de arroz con tinta china, es pintura japonesa. Entonces se utiliza un poco la técnica taoísta y entonces a mí, como me gusta mucho esa filosofía, pues soy especialista, entonces estuve yendo a unos cursos en la Embajada de Japón con un gran maestro donde adquirí una técnica y entonces actualmente doy clases particulares de pintura sumie, que es pintura de tinta, al estilo un poco tradicional. Y ahí, aparte de hacer lo que es la pintura con los elementos y toda la filosofía, que cada elemento tiene un porqué y cada trazo tiene un porqué que te va formando, también enseño caligrafía japonesa. Entonces por eso me dio por estudiar un poco chino, porque lo del Japón y China se entrelaza mucho en el arte. Porque los japoneses, todo esto de la escritura, la pintura, sobre todo la escritura, viene un poco influenciada por los chinos, ¿no? De los chinos pasa a Japón y de Japón se bifurca en varias formas. Entonces ahí está un poco la diferencia, por eso me interesó el chino, porque era un poco como el origen, ¿no? Y bueno, pues la verdad es una pintura que hay muy poca gente que le interese, pero no es por el tema interesante, que a lo mejor no te interesa el tema oriental, simplemente la gente que quiere pintar o que quiere dibujar es muy importante, porque hay que pensar que a través de estos cursos lo más importante es cómo se coge el pincel, cómo se carga de tinta, todo es muy muy importante, es una ceremonia muy bonita. Y lo aconsejo a todo el mundo, que ya saben dónde estoy, que doy clases de sumie, y creo que en Asturias soy la única que las da, aparte de otro chico que está en Japón, que es japonés, de verdad. Y bueno, pues, pues es la primera vez que lo escucho y qué bonito, porque sí, o sea, uno se pone a ver y en las escrituras de ellos, o sea, ¿cuánto dice? Y eso ahí también tendrá muchísima información. Pues sí, porque fíjate, ellos funcionan a base de kanjis. Kanjis es el ideograma, ese que ves en las escrituras, esos símbolos tan bonitos. Y estos son conceptos, no son vocales. Entonces no es como nuestra escritura, sino que ellos es por concepto. Y esos conceptos los van poniendo y entonces ya forman una frase. Entonces date cuenta de que esos kanjis, por ejemplo, en Japón, cuando están en primaria, ya los niños se saben 250. Cuando acaban el bachiller, 2900. Y cuando hacen una carrera, más. Pero tú fíjate todo lo que retienen en la cabeza. Y los chinos son un poco del estilo. Cambia un poco la forma de los kanjis, lo que pasa que ahora en China se ha unificado todo en el chino mandarín para que sea, porque había muchos poblados por ahí que hablaban lenguas y lenguas, incluso entre chinos no se enteran, no se entiende. Entonces se ha unificado un poco para como digamos el oficial, ¿no? Entonces, bueno, pues es el que se estudia. Y yo fui el que hice la investigación en este primer curso. Y entonces lo que me llama mucho la atención de esto es que, fíjate lo simples que somos nosotros, porque nosotros entonamos siempre todas las palabras igual, ¿no? O sea, que es ascendente o descendente, ¿no? Cuando hablamos. Pues estos orientales no. Estos tienen 4 formas de entonación. Ascendente, descendente, igual y en círculo. Entonces la misma pronunciación depende de cómo lo hagas, significa una cosa que no tiene que ver con la otra. Entonces es complicado. Pero qué apertura, porque de hecho también si vamos a hablar de tema oriental, lo que tú dices, o sea, cada cosa, cada palabra, o sea, lo de ellos siempre es orientado a algo, o sea, tiene un significado. Naturaleza. Sí. Siempre es el intercambio de la naturaleza, que es lo que tengo, lo que me da a mí y lo que me forma a mí. Y aprendo de la naturaleza. Y de hecho en el sumie
lo que más estudian son los elementos básicos, que son el bambú, por la fuerza, cuando crece, que es como las personas, que primero tarda mucho, la semilla está dentro de la tierra mucho tiempo. Y entonces de repente llega un momento que sería como la formación, ¿no? Estás ahí como latente. Sí. Y cuando ya está preparada, empieza a crecer tan rápido, que alcanza velocidad y crece y metros. Y una semilla que ha estado un montón de tiempo ahí guardadita, es como la vida. La vida. Que tú te vas formando, y una vez que tienes eso, ya has hecho tu personalidad, ya te has hecho persona, de repente es como que se expansiona y tan rápidamente como quieras. Sí. Entonces ellos estudian todo a través de la naturaleza. Y entonces por eso es muy bonita este tipo de pintura, porque te va enseñando mucho cómo debes vivir, cómo debes presentarte ante cosas como la muerte, como el día. Y todo va muy entrelazado, porque entre este sumie y los kanjis, que es la literatura de poemas cortos japoneses, pues hay mucha relación, y con la caligrafía también, porque la caligrafía utiliza mucho los trazos. Y aquí hay que darse cuenta que lo importante es el trazo. O sea, que te quede más bonito que otro, claro, si tú tienes un buen trazo, pero simplemente para hacer una línea es muy complicado. Y eso, por ejemplo, te da mucha sensibilidad en la mano, para coger cualquier cosa, te da mucha sensibilidad, te hace tener, no porque lo tengas que hacer perfecto, sino la manera de soltar, la manera de mover la mano. Aquí en Occidente, pues todo el mundo más o menos dibujamos, movemos así, ¿no? Sí. La mano, para aquí, para allá. Pues no, señores. Ellos, imagínate que tú vas a dibujar, lo primero tienes que tener una postura perfecta, totalmente erguida sobre la mesa. Sí. Tú no puedes estar ahí, aquí, no. Así, erguida sobre la mesa, tenerlo ahí. Tienes que colocar tus cosas, esto es una ceremonia. Haces tu tinta, la deshaces. Una vez que tienes la tinta deshecha perfectamente como tú te has concentrado para hacerla, porque puedes hacerla más líquida, menos líquida, pero tienes que tener el punto exacto. Tienes tus cuencos, cuando tienes ese desecho de una barra de tinta, que sabes que es ceniza, que la vas ahí poniendo, y entonces cuando tiene el punto perfecto es cuando tú puedes empezar. Pero ¿cómo empiezas? Con esa postura, con esa concentración, y por supuesto tienes que concentrarte para saber qué trazo vas a hacer, y nunca hacer estos movimientos así, sino que pensar que tu brazo de aquí a aquí llevas una escayola, tu muñeca nunca va a hacer así, sino que tú diriges. Esto es como la danza, diriges el brazo. Y esto te sirve para cualquier otro cuadro, es decir, para cualquier dibujo. Tú siempre vas a hacer este movimiento. Yo nunca haré así ni así, porque imagínate, aparte, a otro lado nos vamos, pintura occidental. Yo, para pintar un cuadro de gran formato, que mido a lo mejor de 1,80, entonces, pues claro, yo me subo en una escalera, pero yo no empiezo a hacer así, para arriba. Claro. Yo tendré que hacer un movimiento, que es como una danza, realmente, porque te mueves arriba, te mueves abajo, pero yo no voy, mi brazo siempre está aquí, como sin moverme así. Esa es un poco la historia. Pues qué bonito, porque es despertar otra vez esos sentidos. Yo creo que eso es el arte en totalidad, y más estas personas que tienen esa conexión con la naturaleza y realmente como es la vida en sí misma. Sí misma, es lo que hablábamos al principio, que la naturaleza nos lo da todo. Nos lo da todo, pero también nos lo quita. Así que debemos de cuidarla, por supuesto. Y no pensar que, bueno, que estamos aquí, que esto nos viene dado. O sea, habrá que cuidar las cosas, ¿no? Para perpetuar un poco. Entonces, bueno, pues es un poco, yo creo que se me conoce ahora mejor que cuando llegué, ¿no? Sí. ¿Descansas en algún momento? Bueno, yo creo que descansas en algún momento porque eres duermo muy bien, duermo muy bien, también me gusta mucho ir de fiesta, no os penséis que no. Es que ahí donde la ven ella es súper mona, así, me encanta. He sido siempre incombustible, siempre me ha encantado salir, soy muy aficionada al rock, soy rockera por naturaleza, que eso también dice mucho, que es el tipo de música que más me gusta. Y bueno, soy como mucho de los Rolling. Estoy encantada con que le hayan dado el premio Princesa de Asturias a Patti Smith,
porque también es una de mis favoritas. Y bueno, eso es un poco. ¿Qué pasa? ¿Que otro tipo de música no me gusta? Sí, por supuesto, pero siempre tienes predilecciones, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y luego, bueno, pues en música pues también tengo artistas favoritos. O sea, yo por ejemplo soy como muy de Madonna, me da igual la edad que tenga, o sea, para mí es lo más. Y muy de Michael Jackson, que estoy pendiente de ir a ver la película que se ha estrenado. O sea, que esos son como dos iconos. Entonces, bueno, pues así también te define un poco. Escritores. Pues escritores te puedo nombrar muchísimos, pero me interesa sobre todo todos los tratados sobre arte, porque lo que contesta la gente, que sí ha leído, que sí 100 años de soledad, que sí tal, todo esto es para quedar bien, pero ya en realidad a mí me encanta cogerme un libro escrito por un artista y ver un poco, bueno, pues cómo van viendo las cosas, eso es lo que más me interesa realmente. Y bueno, y que mucho tiempo para leer pues no tengo. Entonces también ahora de lo que estoy tirando mucho es de los libros. De los audiolibros yo también. Porque pues a lo mejor estoy descansando y me lo pongo y digo, mira qué bien y tal. Pero que bueno, que te quiero decir que mi vida y que duermo 8 horas. O sea, que tampoco te creas tú que estoy yo. Hombre, hay días que no, que me desvelo un poquito. Como estos días de atrás, que estoy un poco desvelada, pero bueno, de normal, pues hago vida normal. Sigo una dieta saludable. Sobre todo por mi enfermedad. Es que se te ve súper bien y lo digo, sí, yo decía yo que sí, en algún momento descansaba es porque hago esto y me encanta porque yo a veces como que abarco mucho y digo yo, ay, no. Pero son esas cosas que hacemos con el corazón, que hacemos con el alma, y que aparte vivimos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que tú cuando te metes en algo que te gusta, todo lo que vas haciendo, que parece que es mucho, al final todo es lo mismo y todo está conectado. Sí. Entonces, es lo que yo te digo. Yo, por ejemplo, me encanta hacer proyectos culturales, que bien los haga yo o para otra persona, me da igual, porque en eso ya te digo que hay que ser generoso. Hombre, hay veces que me molesta que se cojan los proyectos y no me lo cuenten, eso no, sí. Pero cederlos no me importa. Y entonces yo soy como eso, que enseguida se me ocurren cosas, pim, pam, ya está, ¿no? Y de repente tengo proyectos 5.000 y si no, pues tal. Pero también tengo mis momentos que estoy con la mente en blanco, absolutamente, y no pienso en nada, y a lo mejor me llaman por teléfono, igual ni lo cojo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque necesito descargar. Que date cuenta de que yo tengo mucha información. Entonces, a veces, lo que me pasa es que además soy una persona que soy como una esponja. Tú me cuentas una cosa, ¡pum! Es algo, el taxista me ha dicho no sé qué, de los policías locales, cuando venía tal, pues ya me he quedado con su historia, ¿sabes? Entonces soy como una esponja que a mí me llega lo de todo el mundo. Y luego todo eso tengo que descargarlo, claro. Claro. Porque si no... Sí, porque si no te saturas y aparte con tu creatividad, 1000 cositas, es como llega un momento claro, en el entonces descargo así, que me quedo con la mente en blanco, que hay gente que me habla en ese momento y a lo mejor ni te contesto, ¿sabes? Porque estoy como otra cosa. Porque yo cuando estoy en una cosa me concentro en eso. Yo ahora mismo estoy concentrada aquí en estar contigo pasando un rato estupendo y yo no estoy pensando en otra cosa. Ahora cuando me vaya a empezar a pensar lo siguiente. Pues súper. Y eso fue una cosa que aprendí hace muchísimo, cuando era joven, que tenía una galería. Que claro, tú no, en la galería tú tratas con artistas, tú tratas con personas, tú no estás vendiendo calcetines, tú estás vendiendo obra de arte. Y esa obra de arte corresponde a unas personas que tienen sus propias inquietudes. Entonces tienes que prestar mucha atención para saber transmitir eso al posible comprador. Entonces, ¿qué pasa? Que yo muchas veces me iba con los problemas para casa, cuando era joven, ¿eh? Y claro, ahí no, incluso cuando empecé a dar clases de pintura me pasaba un poco igual, que la gente cuando va a clases de pintura suele tomar mucha confianza, ¿no? Entonces como que se abren mucho y tú eres la profesora y entonces es como que se abren a ti, entonces llegan a contarte cosas que no se las han contado ni a sus familiares. Entonces claro, yo todo eso me lo llevaba a casa y llegó un día que dije hasta aquí. Digo, porque estoy llena. Entonces yo aprendí hace muchísimo tiempo, y esto te digo que sería con 30 años menos, con 25, aprendí que una vez que salgo de una cosa, se acabó. Es como que bajo una persiana. Y eso se cerró. Ahora estoy aquí. Yo ahora no estoy pensando en lo otro. Aunque te lo esté contando, yo no estoy pensando qué voy a hacer después. Y mira que tengo un montón de cosas que hacer, pero bueno,
Pues no está súper bien, porque esta es la invitación, este momento presente, porque muchas veces o estamos en el pasado o estamos en el futuro, que a ver si llegamos, que claro. Seguro que sí, pero muchas veces vivimos en ese futuro constante y no estamos aquí en el presente, y cuánto nos perdemos de lo que podemos compartir, de lo que podemos vivir, de lo que podemos ver, de lo que podemos escuchar. Y yo creo que pasa lo mismo con las obras de arte, o sea, cuando estamos allí, incluso la persona que la está haciendo como la que la va a ver, la información que te da, la creatividad, pero si estás en otro mundo, en otra Y además esto es muy oriental. O sea, tú tú en la vida, si tienes un problema, si puedes resolverlo, bien. Y si no, déjalo. Y adelantar acontecimientos tampoco. Tú cuando te vayas, o sea, cuando tengas eso, no puedes pensar, voy a hacer esto, vale, y lo haces. Ay, pero si me pasa no sé qué, entonces haría no sé qué. No, olvídate de eso, tú hazlo. A continuación te va a surgir un problema, resuélvelo. Pero no estés pensando antes de hacer esa cosa que a lo mejor te viene un problema. Entonces eso desgasta muchísimo. Entonces lo más importante es estar a lo que estás y luego Dios dirá, porque yo ahora cuando salga de aquí posiblemente pues voy a andar apurada de hacer cosas, ¿no? Sí. Y sobre todo porque mira, viene una amiga mía de Madrid que llega esta noche a mi casa y tengo por otro lado, tengo que acabar una cosita y bueno, pues está la cosa ahí un poco, pero bueno, que me da igual porque ahora mismo no estaba ni pensando de que va a llegar, no sé, que la mandé la dirección justo antes de venir aquí, no sé a qué hora llegará, supongo que me llamará y punto. Y como calculo que será una hora, bueno, pues a esa hora y bien. ¿Y qué? Y estoy aquí encantada. Pues muy bien, Ali, muchísimas gracias. Sí. Porque la invitación a este canal, hay personas que de pronto les he escrito y me dicen, no, yo no voy porque de la fibra a las barras, es porque yo estoy diagnosticada con fibromialgia y varias etiquetas. He pasado también por procesos incómodos, pero he podido ver el regalo que tú también has visto en la vida, esa nueva posibilidad o esas infinitas posibilidades que están allí, que hay una vida que nos está sosteniendo. Entonces a veces es como, no, es que yo qué voy a hablar si yo no tengo fibromialgia tampoco, o inclusive personas que la han vivido, que la han pasado, y es como, no, es que yo no quiero ni tocar ese tema. Yo digo, ok, todo es perfecto, pero este es un canal muchísimo más amplio, donde todos podemos ser comunidad, donde todos podemos compartir en nuestro espacio, pero siendo una misma energía. Ahí voy. Así que muchísimas Totalmente de acuerdo gracias. Contigo. Y eso, yo creo que mi experiencia puede servirle a mucha gente, porque no va a ser mi mismo caso, pero parecido. O pensar, fíjate, esta mujer, con todo lo que lleva encima y ahí está. Sí, y es lo que te digo, y al final todo se conecta, porque todos estamos conectados. Sí. Entonces, da igual que se llame de una manera lo que pasa o se llame de otra, pero al final todo es una conexión. Sí. Entonces, es una unicidad. Ahí vamos. Muchísimas gracias. Sí. Espero que no sea el único. No, más adelante. No, tú ya sabes que me puedes llamar cuando quieras. Y tú estás invitada también. Y invitaremos por este canal cuando haga una exposición para que vengáis todos, o si queréis alguna vez venir a alguna visita en la que yo explique las cosas y tal, podéis venir y se pongan en contacto contigo y ahí estamos. Muchísimas gracias. Vamos a colocar toda la información debajo de este video. Así que gracias a las personas que van a escuchar este video, este episodio. Compártalo si hay algo que está resonando con ustedes. Yo creo que somos dos mujeres con unas experiencias de vida y con unos testimonios donde podemos hacer una invitación. Así que Ali, por muchísimo más de ti, gracias por esa invitación que nos haces a que la vida siempre va muchísimo más. Siempre da más, siempre da más. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Gracias.